En una pequeña capilla azotada por el viento de Newport, una joven llamada Brigitte pronuncia un sí que nadie celebra. No hay música, no hay aplausos, solo murmullos que anuncian su supuesta desgracia y las miradas burlonas de quienes la creen destinada al fracaso. Sin embargo, detrás de ese matrimonio silencioso yace un misterio que podría cambiarlo todo. Un esposo enigmático, una caída financiera que huele a mentira y un pasado que amenaza con resurgir. Lo que comienza como una humillación pública pronto se convertirá en una lucha por el honor, por la verdad y por un amor que nacerá donde nadie lo esperaba. Cuéntame, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? Y dime, ¿qué es lo que más te atrae de los romances de época? Newport, junio de 1887. El cielo estaba cubierto por una bruma delgada, como si incluso el clima hubiese decidido guardar silencio aquel día. La capilla de St. Mary's, envuelta por los jardines húmedos del litoral, permanecía desierta, sin flores, sin música, sin aplausos. Solo las campanas resonaban con un eco melancólico, anunciando un enlace que no provocaba sonrisas ni orgullo en nadie. Brigitte Morland bajó del carruaje sin ayuda. Llevaba un vestido de muselina color marfil, sobrio pero bien cuidado, con un sencillo encaje en el cuello y las mangas. Ningún velo cubría su rostro, ningún ramo adornaba sus manos. A sus 27 años, no era una debutante ni una joven ilusionada, era una mujer consciente de lo que dejaba atrás y de lo incierto que le esperaba. Edward Winterbourne la aguardaba al pie del altar, vestido con una levita gris acero y un chaleco de brocado oscuro que contrastaba con la palidez de su rostro. Alto, de porte elegante y mirada insondable, se mantenía erguido como una estatua antigua, sin emoción visible, como si aquello no fuera más que otro contrato que debía firmar por conveniencia. No hubo palabras dulces, ni miradas largas, ni ternura disimulada. Solo la voz seca del sacerdote y el sonido apagado de los anillos al deslizarse en los dedos. Cecilia y Adeline, las hermanas de Brigitte, no asistieron. Pero sus risas llegaban como rumores desde la mansión Moreland, donde comentaban con crueldad que la invisible había conseguido marido, aunque uno que ya no tenía ni nombre ni fortuna. Al salir de la capilla, Brigitte no recibió arroz ni pétalos. Un cochero silencioso los esperaba. Subieron al carruaje uno junto al otro, sin rozarse, sin hablar. Edward mantuvo la mirada fija en la ventanilla, y ella, con las manos entrelazadas sobre la falda, contempló el cielo opaco de Newport, preguntándose si algún día esa sensación de vacío cedería lugar a algo parecido a la paz. La residencia Winterbourne aparecía entre la niebla como una reliquia olvidada. Era una mansión sólida, de piedra gris y balcones de hierro forjado, rodeada de cipreses altos que parecían custodiar sus secretos. El jardín, aunque bien mantenido, estaba lejos del esplendor de otras casas de Bellevue Avenue. No había criados alineados para recibirla, ni mayordomos ceremoniosos. Solo una ama de llaves de rostro severo que la condujo en silencio hasta el interior. Brigitte caminó por los pasillos con paso firme, sin dejarse intimidar por la falta de calidez. Las paredes estaban adornadas con retratos antiguos de la familia Winterbourne, damas con joyas, caballeros de expresión altiva. En el vestíbulo principal, sobre una mesa de madera oscura, se encontraba un retrato más reciente. Una mujer joven de cabello claro, con una sonrisa tenue y un niño pequeño en brazos. Brigitte se detuvo un instante observando la imagen. El marco era de plata envejecida. A su lado, una flor marchita. El ama de llaves aclaró la garganta detrás de ella. Ese retrato no se toca. Es la difunta señora Winterbourne, dijo sin rodeos antes de continuar su camino. Brigitte asintió con un leve movimiento de cabeza. No necesitaba preguntar nada más. Aquel niño era el hijo perdido. Y aunque Edward jamás lo había mencionado,
El dolor se sentía en la manera en que ese retrato permanecía allí, intacto y solo. Le asignaron un cuarto en el ala este de la casa. Era una habitación amplia pero sobria, con una cama cubierta por un cobertor de lino bordado y una ventana que daba al jardín trasero. Sobre la mesita de noche, una nota escrita con caligrafía pulcra esperaba por ella. Te ofrezco respeto, no afecto. Cumpliré mi deber como esposo. No te exigiré nada que no quieras dar. E. Winterbourne. Brigitte leyó la nota con el corazón sereno. No había esperado palabras de amor, ni promesas falsas, pero el tono cortés, casi comercial, le provocó un peso en el pecho que no supo nombrar. Dobló el papel con cuidado y lo guardó en un pequeño cofre de viaje, junto con sus guantes de encaje y un rosario antiguo que había pertenecido a su madre. Esa noche cenaron en silencio. La mesa era larga, demasiado para dos personas que no sabían cómo comenzar. Edward se sirvió un poco de vino y le preguntó sin levantar la vista: ¿Estás cómoda en tu habitación? Sí, gracias por el gesto, respondió Brigitte con suavidad. Él asintió. Si necesitas algo, háblalo con la señora Rathbone. Ella organiza todo en esta casa. No hubo más conversación. Al levantarse, Edward hizo una leve inclinación de cabeza y se retiró por el pasillo que conducía al ala oeste. Brigitte quedó sola en el comedor, observando la cera derretirse en los candelabros. Esa primera noche en la mansión Winterbourne no hubo llanto ni nostalgia, solo un silencio espeso, como si cada rincón de la casa esperara que alguien rompiera un hechizo que la había mantenido dormida durante años. Cuando Brigitte se acostó, ya entrada la medianoche, el sonido del viento agitaba los cristales, como si quisiera colarse entre los muros. Afuera, la bruma lo cubría todo. Adentro, su mundo apenas comenzaba a revelarse. Mientras cerraba los ojos, recordó las palabras crueles de Cecilia días antes de la boda. Casarte con un hombre arruinado no te convierte en esposa, te convierte en carga. Pero Brigitte no se sentía una carga, se sentía incómodamente libre. Y esa libertad, aunque silenciosa, era el primer hilo de un destino que ya no dependería de nadie más. La mañana amaneció gris, con una neblina espesa que cubría los ventanales como un velo de agua. Brigitte despertó en aquella habitación silenciosa, cuyas paredes olían a madera antigua y encierro. El leve crujido del piso bajo sus pies descalzos fue el único sonido que la acompañó mientras se acercaba a la ventana. Desde allí, el jardín trasero se extendía en hileras perfectamente delineadas, aunque apagadas por el abandono. Las rosas parecían dormir bajo la humedad persistente. Se vistió con ayuda de una doncella callada, una joven pelirroja de ojos tristes llamada Mabel, que bajaba la cabeza cada vez que Brigitte le dirigía la palabra. El vestido elegido era de lana azul marino, con botones de nácar en el frente y cuello alto de encaje. Su figura, esbelta y contenida, parecía aún más frágil bajo el peso de las paredes de aquella casa, cuyas sombras se prolongaban hasta en los pasillos más iluminados. Al salir de su cuarto, Brigitte recorrió los corredores con pasos suaves. No quería parecer invasiva, pero tampoco deseaba continuar siendo un fantasma en su propio hogar. La mansión Winterbourne, aunque imponente, parecía detenida en el tiempo. El tapiz de las paredes, con motivos florales en tonos apagados, se desprendía en algunas esquinas. Las alfombras de origen oriental aún conservaban su belleza, pero estaban gastadas por los años. Solo el reloj de péndulo que marcaba las horas en el vestíbulo principal parecía tener vida. Bajó al comedor y encontró la mesa puesta para una sola persona. Al preguntar por Edward, la señora Rathbone, el ama de llaves, respondió con rigidez: «El señor Winterbourne no toma el desayuno en compañía». Brigitte asintió en silencio y comió apenas unas cucharadas de gachas de avena. El resto del día lo pasó explorando la casa con disimulo. No quería quebrantar ninguna norma, pero tampoco deseaba vivir ignorando lo que la rodeaba. Subió a la biblioteca,
una sala polvorienta con estanterías que llegaban hasta el techo. Descubrió allí libros sobre economía, mapas de ferrocarriles y tratados financieros. Algunos volúmenes estaban subrayados con tinta azul, otros tenían marcas a lápiz en los márgenes, todos con la caligrafía meticulosa de Edward. Un pasillo angosto, oculto tras una cortina pesada, conducía a una puerta cerrada con llave. Al preguntar por aquel lugar, Mabel susurró: «Es el despacho del señor. Nadie entra allí desde hace años, ni siquiera cuando aún se hablaba de él en los periódicos». Brigitte la miró, sorprendida. Mabel se sonrojó y bajó la voz aún más. Dicen que alguna vez fue uno de los hombres más temidos de Wall Street, que solo con su firma podía cambiar el rumbo de un banco entero. Pero después hubo un escándalo, una traición, y todo se vino abajo. Brigitte no insistió. Agradeció en voz baja y continuó su recorrido. En el segundo piso encontró un salón abandonado con un piano cubierto por una sábana. Al retirar el paño, descubrió un retrato ovalado colgado sobre la chimenea. Era la misma mujer del cuadro en el vestíbulo. Su belleza era serena, casi etérea. En sus ojos se adivinaba una tristeza antigua. Junto a ella, en un marco más pequeño, la imagen del niño volvió a aparecer, con bucles dorados y mejillas redondas. Brigitte sintió un nudo en la garganta. Había algo sagrado en esos retratos, como si cada mirada retratada aún reclamara algo que el tiempo no había podido resolver. Esa misma tarde, una carta lacrada llegó a la casa. Era de Cecilia. La invitaba a una recepción social organizada en honor a una delegación de inversionistas de Filadelfia. Brigitte supo, sin necesidad de preguntar, que aquella invitación no era un gesto fraternal, sino una trampa cuidadosamente orquestada. Aún así, y contra toda recomendación de la señora Rathbone, decidió asistir. No lo haría por agradar a sus hermanas, sino para demostrar que no se avergonzaba de su apellido ni de su nueva condición. Esa noche se presentó en la mansión Moreland, vestida con un traje de seda gris perla que había pertenecido a su madre. Mabel peinó su cabello en un recogido bajo, adornado con una peineta de nácar. Su entrada fue discreta, pero no pasó desapercibida. Las damas la observaron con ojos afilados. Algunos caballeros la saludaron por cortesía, pero fue Cecilia quien se acercó con una copa de champaña y una sonrisa hipócrita. «No esperaba que vinieras, querida. Pensé que estarías ocupada cuidando los pasillos oscuros de tu nueva residencia». Brigitte no respondió. Mantuvo la mirada alta y la postura digna, pero el resto de la velada no fue más fácil. Las esposas de banqueros se acercaron en grupos pequeños, con preguntas envueltas en veneno. «¿Tu esposo asiste hoy? Qué pena que no lo veamos nunca en sociedad. ¿Es cierto que vendió sus acciones a cambio de propiedades en el extranjero? Debe ser incómodo perderlo todo tan joven. He oído que el ala oeste de su mansión está cerrada desde hace años. ¿No te da miedo?». Cada palabra era una puñalada. Pero Brigitte las enfrentó con sonrisa serena. No intentó justificarse. No reveló nada. Su silencio fue su escudo y su presencia un acto de resistencia. Al retirarse pasó junto a Cecilia sin mirarla. Al cruzar la puerta no sintió vergüenza, sino una extraña sensación de victoria. Había sobrevivido a la exhibición más cruel sin quebrarse. De regreso en casa, Edward la esperaba en el salón con una copa de coñac en la mano. Llevaba una camisa blanca sin chaleco, con las mangas ligeramente arremangadas. Al verla entrar, se puso de pie. «Recibí una nota de tu hermana esta tarde. Me imaginé que asistirías, aunque no te lo recomendé». Brigitte se detuvo en seco. «No necesito aprobación para caminar entre quienes me desprecian». «Lo sé, y por eso te respeto», respondió él, con una voz tan baja que parecía una confesión. Hubo un silencio tenso entre ellos. La distancia era física, pero no emocional. Algo invisible los unía,
aunque ninguno se atrevía a reconocerlo aún. «Quiero proponerte algo», dijo Edward finalmente. «Este matrimonio no fue por amor, y no pretendo fingir lo contrario. Pero si estás dispuesta, podríamos establecer un acuerdo de respeto, un pacto limpio, sin exigencias, sin obligaciones forzadas. Cada uno vivirá como lo considere, pero bajo un mismo techo, con dignidad». Brigitte lo observó con atención. No había burla ni condescendencia en su voz, solo una honestidad que, por inesperada, resultaba casi conmovedora. «Acepto», respondió ella, firme, «pero no seré un adorno, tampoco una sombra». Edward asintió. «Eso ya lo demostraste esta noche», y sin decir más, se retiró a su ala de la casa. Brigitte quedó sola junto al fuego, con las brasas reflejadas en sus pupilas. Por primera vez desde su llegada, sintió que había comenzado algo. No era amor ni ternura, pero sí un respeto mutuo que podía, quizás, dar origen a una alianza distinta a todo lo que había conocido. Una alianza forjada no por obligación, sino por elección. Y eso, en un mundo donde todo se vendía y se negociaba, era el primer gesto verdadero que alguien le ofrecía desde hacía años. El amanecer llegó con una calma engañosa. La mansión Winterbourne parecía dormir aún, como si su corazón latiera lentamente entre los muros silenciosos. Brigitte se arregló sin prisa, con un vestido de mañana en tono malva, de falda amplia y cuello alto rematado con un broche sencillo. Mabel la peinó con esmero, dejando que algunos mechones suaves enmarcaran su rostro, otorgándole una belleza serena y discreta. A pesar de la tregua sugerida por el acuerdo de la noche anterior, Brigitte no podía negar la inquietud que invadía su pecho. Había aceptado aquel pacto con Edward, pero eso no borraba las incógnitas que lo rodeaban, la tristeza en su mirada, las sombras de su pasado y esa casa que ocultaba secretos tras cada puerta. Mientras descendía por la escalera principal, observó que los criados evitaban cruzar sus ojos con los de ella, inclinando la cabeza con excesivo apuro. El comportamiento del personal era demasiado rígido, casi temeroso. Aquello encendió aún más la curiosidad de Brigitte. Después de un desayuno solitario, decidió caminar por los jardines. La neblina se levantaba lentamente, mostrando un césped húmedo y unas estatuas cubiertas de musgo. Las gaviotas surcaban el cielo en dirección al puerto, donde la brisa salada llegaba con un perfume a algas y mar abierto. Pero, aunque la vista era hermosa, Brigitte regresó pronto al interior. Algo la llamaba desde los pasillos, algo que no comprendía, pero que la inquietaba con fuerza creciente. Subió al segundo piso. La mansión estaba tan silenciosa que se podía escuchar la respiración reprimida de cada mueble antiguo. Mientras caminaba, notó que la cortina pesada junto a la biblioteca estaba entreabierta. Detrás, apenas visible, se encontraba aquella puerta cerrada con llave que la había intrigado desde el día anterior. La puerta ahora estaba entreabierta. El corazón le latió con fuerza. Miró alrededor, asegurándose de que nadie la observara. No escuchó pasos, ni voces, ni el eco lejano del personal. Extendió la mano con cautela y empujó la puerta lentamente. El chirrido leve reveló una estancia más iluminada de lo que esperaba. El despacho de Edward era un mundo aparte del resto de la casa, ordenado, preciso y vibrante, con una energía que no pertenecía a un hombre derrotado. Sobre un amplio escritorio de caoba reposaban documentos cuidadosamente organizados en montones. Mapas de ferrocarriles con líneas marcadas en rojo y azul cubrían una de las paredes, sujetados por alfileres metálicos. Un globo terráqueo se encontraba abierto por la mitad, revelando compartimientos secretos con pequeños sobres sellados. En la mesa había telegramas con cifras codificadas, firmas de banqueros neoyorquinos, nombres que Brigitte
recordaba haber escuchado en las conversaciones de sociedad antes de que su familia cayera en desgracia. También encontró certificados de acciones bursátiles aún activas, con sellos recientes de Wall Street. Nada en aquello sugería ruina. Nada en aquel lugar era propio de un hombre que había perdido el control de su fortuna. Sintió un escalofrío ascender por su espalda. ¿Quién era realmente su esposo? Una hoja en particular llamó su atención. Una carta a medio escribir, en la que se leía claramente el membrete del Banco Nacional de Manhattan. La tinta aún estaba fresca. El nombre de Thomas Brooks aparecía en la primera línea con un trazo firme. Con las manos temblorosas, Brigitte acercó la carta a su vista. Antes de que pudiera leer más, escuchó el ruido inconfundible de unos pasos acercándose por el pasillo. El aire se volvió espeso. La puerta se abrió con decisión. Edward Winterbourne se detuvo en el umbral, mirándola con esos ojos ámbar oscuro que nunca revelaban del todo sus intenciones. No había enojo en su rostro, pero tampoco calma. Brigitte apretó la carta contra el pecho, incapaz de ocultar su intrusión. Lo siento, murmuró, sintiendo el rubor subirle a las mejillas. La puerta estaba abierta, y creí que... Edward avanzó con pasos lentos. Su figura parecía dominar la estancia sin esfuerzo, como si incluso las paredes reconocieran su autoridad. Se situó frente a ella, lo suficientemente cerca para que pudiera percibir en él un aroma tenue a madera y especias. «¿Qué creíste exactamente, Brigitte?», preguntó con voz grave, sin elevar el tono. Ella respiró hondo. No podía mentir. «Creí que había algo aquí, algo que usted no quiere que nadie vea». Los ojos de Edward se suavizaron apenas, revelando una emoción fugaz. «Tienes razón», respondió con honestidad sorprendente. «Hay demasiado aquí que no debe caer en las manos equivocadas». Su mano se extendió con delicadeza hacia la carta. Brigitte la entregó, temiendo haber roto los frágiles cimientos del pacto recién firmado entre ellos. «No volveré a entrar aquí, lo prometo», susurró ella, evitando su mirada. Edward, en cambio, la observó fijamente, como si quisiera leer algo más profundo dentro de su alma. «No vine a reprenderte», dijo al fin. «Vine a pedirte algo». Brigitte levantó la mirada con timidez y encontró en los ojos de Edward un brillo distinto, un destello de confianza que no esperaba recibir. «Te pido tu silencio», afirmó él. «Y también te pido tu discreción». Ella apenas pudo respirar. «Lo tendrá», respondió con firmeza. Edward asintió lentamente, como quien entrega una parte de sí que juró proteger con uñas y dientes. Con un gesto suave, le acercó la puerta y se despidió sin brusquedad. «Gracias, Brigitte». Las palabras eran pocas, pero significaban más de lo que ella podía comprender en ese instante. Cuando él salió del despacho, Brigitte sintió que algo había cambiado entre ellos. Ya no era solo una invitada en esa casa, era ahora la depositaria de un secreto que podía destruir o salvar a Edward. Más tarde ese mismo día, una visita inesperada agitó la tranquila rutina de Newport. Un carruaje negro con emblemas dorados se detuvo frente a la mansión Moreland, donde Cecilia supervisaba la preparación de una pequeña reunión social. De aquel carruaje descendió un hombre de presencia imponente, con un bastón de marfil y un sombrero de copa. Thomas Brooks, el banquero cuyo nombre Brigitte había visto en la carta de Edward. Sus ojos, oscuros y calculadores, recorrieron la calle con arrogancia. Cuando Cecilia salió a recibirlo, sonrió con un encanto tan pulido como falso. «Es un honor recibirle, señor Brooks», saludó ella con reverencia. «El honor es mío», respondió él inclinando apenas la cabeza. «He oído que Newport es el lugar donde las fortunas se prueban y se pierden». Sus palabras, aunque pronunciadas como un cumplido, llevaban veneno. Cecilia, ilusionada por la posibilidad de reforzar su posición social, no notó la amenaza implícita. O quizá decidió ignorarla por conveniencia.
En la mansión Winterbourne, Brigitte continuaba procesando lo ocurrido. No sabía si debía sentirse aliviada o aterrorizada. Lo único certero era que su esposo guardaba un arsenal financiero que nadie imaginaba. Su caída no había sido una desgracia, sino una estrategia, y ella, sin buscarlo, había sido arrastrada al centro de una guerra silenciosa. Al caer la noche, Edward apareció en el comedor para cenar con ella. Su rostro estaba sereno, pero sus manos cargaban una tensión visible. Comer juntos en la misma mesa era un gesto pequeño, pero significativo. Ninguno mencionó el despacho ni la intrusión. El pacto de silencio ya había comenzado a funcionar. Durante unos instantes, se miraron sin palabras, y la cercanía entre ellos dejó de ser incómoda para volverse intrigante. Era como si ambos supieran que una alianza especial estaba naciendo en silencio, lejos de la mirada del mundo. Cuando Brigitte se retiró a su habitación, una certeza la acompañó hasta el lecho. Edward Winterbourne no estaba derrotado. Edward Winterbourne no estaba solo. Y ahora, ella tampoco. La invitación llegó impresa en papel crema con bordes dorados y caligrafía impecable. Estaba firmada por la señora Whittemore, una de las figuras más influyentes de Newport, viuda de un industrial ferroviario y matriarca silenciosa de los círculos sociales más cerrados. Se trataba de una cena exclusiva en su mansión de Bellevue Avenue, organizada en honor a una delegación de empresarios provenientes de Filadelfia y Nueva York. Brigitte sostuvo la tarjeta entre los dedos con cierta aprensión. No ignoraba lo que significaba asistir. Esa cena sería una vitrina social, una oportunidad para observar y ser observada. Sabía también que Cecilia estaría presente, y con ella sus aliadas, mujeres que dominaban el arte de herir sin levantar la voz, de señalar sin mover un dedo. La noche de la recepción, la mansión Whittemore resplandecía bajo la luz de los faroles de gas y el brillo de los candelabros venecianos. Los jardines frontales, cubiertos de gravilla clara, crepitaban bajo las ruedas de los carruajes que desfilaban uno tras otro. Al bajar, Brigitte lo hizo vestida con un traje de noche en terciopelo verde oscuro, de escote alto y mangas de encaje negro, ajustado al talle con delicadeza y sobriedad. El broche de su madre brillaba en la base del cuello, como un pequeño escudo de dignidad heredada. Edward, a su lado, lucía un frac negro con chaleco gris perla y una corbata blanca perfectamente anudada. Su porte era impecable, aunque su mirada seguía siendo difícil de descifrar. Caminaban sin rozarse, pero no parecían distantes. Entre ellos había un silencio diferente aquella noche, no el de la frialdad, sino el de algo que aún no tenía nombre. Al entrar al gran salón, el murmullo general se suavizó. Las miradas se posaron sobre ellos como agujas, evaluando, midiendo, comparando. Brigitte mantuvo la cabeza erguida. No era una Moreland esa noche, era una Winterbourne. Y aunque no supiera aún qué significaba llevar ese apellido, se aferró a él como quien se aferra a una verdad futura. La señora Whittemore los recibió en lo alto de la escalinata interior, con un gesto cortés y una sonrisa tenue que no prometía simpatía, pero sí respeto. Vestida con satén lavanda y perlas antiguas, irradiaba una autoridad silenciosa que ninguna de las damas más jóvenes podía igualar. Cuando saludó a Brigitte, le tendió el abanico personal, un gesto social que no pasaba desapercibido, y sus palabras fueron tan medidas como significativas. No todos saben lo que cuesta estar de pie cuando otros desean verte caer. Espero que disfrutes de esta velada. Brigitte agradeció con una leve inclinación de cabeza. En ese instante, supo que no estaba tan sola como creía. La cena transcurrió en un salón decorado con columnas de mármol blanco, cortinas de brocado dorado y una mesa central vestida con lino italiano y vajilla de porcelana francesa. Se sirvieron 6 tiempos, cada uno más refinado que el anterior.
La conversación giraba en torno a finanzas, alianzas comerciales, nuevas inversiones en el oeste y la situación de los bancos en Nueva York. Pero fue durante el postre, cuando los vinos dulces comenzaron a circular y los labios se aflojaron, que el veneno se deslizó con la elegancia de un asesino disfrazado de cortesía. Thomas Brooks, sentado cerca del extremo opuesto de la mesa, levantó su copa con fingida ligereza. Parece que los tiempos han cambiado, ¿no creen? Hay quienes caen del Olimpo financiero y, aún así, logran mantenerse en pie, aunque sea con muletas ajenas. El silencio fue inmediato. Algunas copas quedaron suspendidas en el aire. Edward no reaccionó. Brigitte sintió cómo la tensión crecía como una ola, pero su esposo siguió cortando su postre con absoluta calma. Brooks giró su rostro hacia ellos con una sonrisa apenas perceptible. «Oh, no he mencionado a nadie, por supuesto. Solo reflexiono sobre lo volátil que puede ser la reputación en estos días. Hoy se es un genio, mañana una sombra». Cecilia rió con un tono agudo, rompiendo el silencio con una carcajada demasiado breve. «Ay, señor Brooks, no sea tan cruel. Algunos tienen la capacidad de rehacerse en la oscuridad como ciertos murciélagos». Una de las esposas de banqueros se inclinó hacia su compañera y murmuró algo entre risas disimuladas. Todas sabían a quién se dirigían las palabras. Todos miraban a Brigitte, esperando su reacción. Brigitte sintió el rostro encenderse. Por un instante, su garganta se cerró. No por vergüenza, sino por el antiguo dolor de ser señalada, de ser objeto de burla bajo disfraces de seda. Pensó en levantarse y marcharse. Pensó en bajar la mirada como tantas veces hizo en casa de su padre. Pero no lo hizo. En su lugar, tomó la copa con gesto firme, la alzó levemente y respondió con voz serena. «Supongo que es mejor ser una sombra digna que una antorcha vacía». Hubo un silencio breve y luego algunas toses incómodas. El golpe fue limpio, sin estridencias. Cecilia apretó los labios y Brooks esbozó una sonrisa torcida, como quien subestima un movimiento inesperado. Fue entonces cuando Edward, sin decir palabra, deslizó la mano bajo el brazo de Brigitte y la tomó con gesto firme, protector. No era un gesto de afecto romántico, pero sí de reconocimiento. Por primera vez en público, la reconocía como su igual. Ella sintió cómo la tensión en su pecho se desvanecía lentamente. Más tarde, mientras los invitados se dispersaban entre los salones menores para el café y el licor, Edward y Brigitte se refugiaron en la galería acristalada, desde donde se veía el jardín iluminado por faroles de aceite. Afuera, la brisa marina agitaba levemente las cortinas. Dentro, el silencio era distinto al de la cena. Era íntimo, denso, cargado de algo que no se había dicho, pero que estaba a punto de revelarse. «Te vi», dijo Edward sin mirarla. «Vi cómo mantuviste la dignidad, incluso cuando querían quebrarte». Brigitte bajó la mirada. «No fue fácil, y sin embargo lo hiciste», continuó él con voz más baja. «A veces, el mayor acto de fuerza no es el grito, sino el silencio que no se rompe». Ella lo observó entonces. Su rostro parecía más humano bajo la luz tenue, más cercano, menos inexpugnable. «¿Por qué permitiste que hablaran así de ti?», preguntó con un dejo de dolor. «¿Por qué no los enfrentaste?». Edward desvió la mirada hacia el jardín. Tardó en responder. «Porque no estoy listo aún. Porque mi guerra no es con ellos, sino con otro enemigo más peligroso. Y para vencerlo, debo seguir siendo invisible». Brigitte comprendió que se refería a algo más profundo, más oscuro, y que en aquella confesión Edward le estaba ofreciendo una parte de sí mismo que no había mostrado a nadie. «Tú no eres invisible», dijo ella con voz temblorosa, «ni tampoco débil». Él la miró entonces, por fin, con una expresión diferente, como si viera en ella no solo a la esposa convenida, sino a la mujer capaz de sostener una casa, una humillación,
un secreto, y aún caminar con la frente en alto. «Tú tampoco», murmuró. El silencio que siguió no fue incómodo, fue íntimo. Un hilo tenue, pero firme, comenzaba a unirlos, no con palabras de amor ni promesas vacías, sino con el reconocimiento de dos soledades que, al encontrarse, empezaban a dejar de estar solas. Cuando regresaron a casa esa noche, no se dijeron más. Pero en el carruaje, por primera vez, Brigitte apoyó la mano en el borde del asiento, cerca de la suya, y Edward no la apartó. El escándalo de la cena no había quebrado a Brigitte. Había revelado su temple, y Edward, el hombre silencioso y temido por los banqueros de Wall Street, había comenzado a ver a su esposa no como una presencia impuesta, sino como una fuerza inesperada que, en el momento justo, podía cambiarlo todo. La bruma que cubría Newport aquella mañana tenía una densidad distinta. No era solo la humedad habitual del mar, ni el frío súbito que solía anunciar la llegada de tormenta. Era el aire, cargado de una tensión que parecía presagiar que algo, en algún rincón oculto, se estaba quebrando. Brigitte despertó temprano, envuelta en un silencio espeso que pesaba incluso más que la soledad. Desde su ventana observó cómo las ramas de los árboles oscilaban con violencia, agitadas por ráfagas de viento que se colaban por entre las grietas de la mansión. A lo lejos, el cielo se teñía de un gris metálico, amenazante, y las gaviotas volaban bajo, como si también ellas buscaran refugio. La tormenta aún no había comenzado, pero su sombra ya se proyectaba sobre Bellevue Avenue. En la mesa del desayuno, el silencio habitual era ahora más tenso. Edward no había regresado del despacho que mantenía en secreto en el ala oeste. La señora Rathbone, con su rostro aún más adusto de lo común, entregó a Brigitte una bandeja con varios sobres, entre ellos un periódico recién llegado. Fue al abrirlo cuando la tormenta dejó de ser una amenaza y se convirtió en un hecho. El titular, impreso en letras grandes y negras, ocupaba toda la mitad superior de la portada. El león de Wall Street, caído en la trampa. Investigación por fraude a gran escala. Y más abajo, en una columna secundaria, la silenciosa esposa, rostro visible de una fortuna que podría no existir. Brigitte sintió cómo el papel temblaba entre sus dedos. El contenido era venenoso, sutilmente humillante. Relataba supuestas irregularidades en movimientos bursátiles ligados al nombre de Edward Winterbourne, y lo retrataba como un hombre desesperado por recuperar su prestigio a través de maniobras ilegales. En cada línea, el escándalo se extendía como tinta en agua. Pero lo más doloroso fue ver su propio nombre arrastrado entre las palabras. La describían como una esposa sin influencia, sin fortuna y sin voz, acusándola de haber accedido a una vida de lujo, sabiendo que era financiada con engaños. Brigitte dejó el periódico sobre la mesa con lentitud, cerró los ojos un instante. No lloró. Minutos después, subió a su habitación y ordenó a Mabel que la ayudara a vestirse. Eligió un vestido negro de lana con botones de azabache y un pequeño sombrero de fieltro. No era día de luto, pero la sobriedad de su atuendo era su escudo. Saldría a caminar por Bellevue Avenue, como todos los días. No se escondería. Afuera, la calle parecía distinta. Las miradas se multiplicaban. Algunas puertas no se abrieron al verla pasar. Otras se entrecerraron con disimulo. Unos niños dejaron de jugar al verla, y un cochero la ignoró al intentar cruzar la calle. La humillación no venía con gritos, sino con gestos pequeños, certeros, pero Brigitte no desvió el rostro. Llegó hasta la casa de Cecilia. No necesitó anunciarse. La puerta estaba entreabierta, como si alguien la hubiese estado esperando. Cecilia la recibió en el vestíbulo con una sonrisa cargada de hipocresía. «Vaya, Brigitte, qué inesperada sorpresa. ¿Vienes a pedir ayuda?»
Me temo que nuestros contactos no pueden limpiar ese tipo de manchas. Adeline apareció detrás de ella, vestida con un conjunto de terciopelo carmesí, sujetando una taza de porcelana. Su expresión era de triunfo, apenas contenido. «Tal vez deberías regresar a tu mansión», murmuró Adeline con falsa compasión. «Aún puedes esconderte antes de que la prensa te haga pedazos». Brigitte las observó sin responder de inmediato. Luego, con voz firme, sin temblor, habló. «¿Son ustedes tan frágiles que solo pueden brillar cuando alguien más se hunde?» Las dos hermanas quedaron en silencio. Cecilia apretó los labios. Adeline desvió la mirada. «Lo que ustedes han hecho no se borra», continuó Brigitte. «Pero yo no me marcharé, no me esconderé, no les daré ese placer». Salió de la casa sin mirar atrás. Caminó bajo el viento creciente, con el rostro descubierto y el paso firme. Esa tarde, al regresar a la mansión Winterbourne, encontró la residencia más silenciosa que nunca. Edward no estaba. La señora Rathbone le informó que había salido temprano, sin decir a dónde. Fue entonces cuando, por primera vez, Brigitte subió sola al despacho oculto de su esposo. Sabía que no debía, pero ya no había espacio para reglas cuando el mundo entero se desmoronaba sin piedad. Abrió la puerta y encendió el quinqué. El salón estaba tal como lo había visto días atrás. Documentos ordenados con precisión, mapas extendidos sobre las paredes, telegramas alineados por fecha. En uno de los cajones del escritorio, encontró un sobre con el membrete del Banco Nacional de Manhattan. El remitente era Thomas Brooks. El contenido era una amenaza apenas disfrazada, un aviso de fiscalización, un recordatorio de viejas deudas, un listado de sociedades comerciales que ahora estaban siendo puestas bajo sospecha. Y al fondo del cajón encontró algo más. Una hoja amarillenta con el membrete de los Moreland, con caligrafía reconocible. Era de Adeline. Brigitte se dejó caer sobre la silla de cuero. No necesitaba leerlo todo para entenderlo. Su hermana había entregado documentos confidenciales, encontrados en la antigua habitación de Brigitte, para ser usados contra Edward. Aquella traición no era solo un acto de celos, era una puñalada premeditada. Al anochecer, la lluvia comenzó a caer con fuerza, golpeando los ventanales con violencia. El trueno resonó como un lamento profundo. Brigitte permanecía en la biblioteca contemplando la chimenea sin fuego. No sabía dónde estaba Edward, ni cómo enfrentaría lo que vendría, pero sí sabía que no podía continuar sola. Una hora después, la señora Rathbone anunció la llegada de una visita. Brigitte, sin ánimo de recibir a nadie, bajó al vestíbulo y se encontró frente a la señora Whittemore. La viuda la observó con su elegancia habitual, vestida con un abrigo de terciopelo azul noche y guantes de piel. Su mirada no era compasiva, sino evaluadora. «¿Puedo pasar?», preguntó sin ceremonia. Brigitte asintió. Se sentaron en el salón privado, donde el crepitar de la lluvia servía de único fondo. La señora Whittemore retiró los guantes con lentitud y habló con voz serena. «Lo que han hecho contigo es vil, y lo que están intentando hacer con tu esposo es peor». Brigitte la miró con sorpresa. «¿Por qué ha venido?» «Porque he visto muchas mujeres quebrarse cuando el mundo se les derrumba, pero también he visto a unas pocas, muy pocas, mantenerse de pie. Y tú, Brigitte, te estás sosteniendo con más dignidad que muchas de las que presumen linajes inmaculados». Brigitte sintió una punzada en el pecho. La emoción, contenida por días, pugnaba por salir. «No sé si podré seguir resistiendo», confesó en voz baja, «pero no voy a caer de rodillas ante nadie». La señora Whittemore se inclinó hacia ella con leve solemnidad. «Entonces, no lo harás, porque yo estaré de tu lado». Ese fue el primer hilo de una alianza inesperada. Una viuda poderosa y una joven humillada, unidas por la fuerza de lo no dicho, por la voluntad de resistir ante un mundo que jamás les ofreció facilidades. La tormenta en Bellevue Avenue había comenzado. Pero Brigitte
ya no enfrentaba el viento sola. El viento azotaba las ventanas de la mansión Winterbourne con una furia desordenada, como si la misma ciudad se rebelara contra el escándalo que había sacudido sus cimientos más antiguos. Desde el salón de música, Brigitte contemplaba los ventanales empañados por la humedad, con las manos cruzadas sobre el regazo y el corazón en vilo. Las últimas 24 horas se habían convertido en una sucesión de susurros, miradas esquivas y noticias sin confirmar. Pero lo que Brigitte descubrió esa mañana no era un rumor. Era una verdad escrita con la caligrafía reconocible de su hermana. Entre los papeles encontrados en el despacho oculto de Edward, sobresalía una hoja que llevaba el membrete de la familia Moreland. El documento, fechado con precisión, había sido modificado. Se le añadieron cifras, nombres de empresas ficticias y un párrafo comprometedor que implicaba a Edward como parte de una transacción fraudulenta inexistente. La carta original, sin esos elementos, se encontraba entre las pertenencias que Brigitte había dejado en la casa de su padre antes del matrimonio. Adeline no solo había hurtado aquella carta, también la había manipulado, y luego, con una sonrisa envuelta en terciopelo, la había entregado a Thomas Brooks como arma para destruir a quien nunca había podido comprender. Brigitte sintió el estómago vacío. El dolor que sentía no era nuevo, pero esta vez tenía un filo más profundo. Era el dolor de una traición familiar, de una puñalada dada desde dentro, no por enemistad declarada, sino por celos, por hambre de poder, por esa crueldad pulida con la que Adeline siempre disfrazó su amargura. No lo pensó más. Ordenó a Mabel que le preparara el carruaje y pidió que la llevaran a la casa Moreland. El cielo estaba encapotado y la brisa se volvía más fría conforme el carruaje avanzaba por las calles silenciosas. Las ruedas crujían sobre el empedrado húmedo. Brigitte iba vestida con un conjunto de lino oscuro, sobrio pero elegante, con los guantes perfectamente ajustados y el sombrero firmemente sujeto con alfileres. Su rostro estaba sereno, pero en sus ojos ardía una decisión que no admitía marcha atrás. Al llegar, la recibió un criado nervioso. Adeline se encontraba en el salón principal, preparando una pequeña reunión con damas de la alta sociedad. Brigitte entró sin anunciarse. El salón, decorado con tapices florales y lámparas de cristal, no podía disfrazar la tensión que se apoderó del ambiente al verla. Cecilia, sentada junto a una ventana, se incorporó de inmediato. Adeline, al verla, dejó la taza de té sobre la mesa y esbozó una sonrisa helada. «Qué grata sorpresa», dijo con voz azucarada. «¿Vienes a devolver la atención de la otra noche?» Brigitte no respondió a la provocación. Caminó hasta el centro del salón, extrajo de su bolso el documento modificado y lo extendió frente a su hermana. «Esto fue escrito con tu letra, Adeline. Y no me refiero solo a la carta original. Las modificaciones también son tuyas. Solo tú sabías que ese papel existía, solo tú tenías acceso». El silencio cayó como un puñal. Adeline palideció. Cecilia frunció el ceño y se levantó con lentitud, como si el aire se hubiera vuelto más denso. «No sé de qué estás hablando», balbuceó Adeline, sin mirar el papel. «Claro que lo sabes», intervino Cecilia, con voz baja pero firme. «Esa es tu letra, y esa es tu ambición. Siempre creí que eras imprudente, pero esto es un delito». Adeline abrió los ojos con incredulidad. «¿Me estás culpando tú?» Cecilia avanzó un paso. «No voy a arrastrarme contigo. Yo no tuve nada que ver. Si entregaste ese documento a Brooks, si te prestaste para ese juego sucio, deberás asumir las consecuencias». Brigitte las observó en silencio. Verlas pelearse no le producía placer ni alivio, solo tristeza. «No he venido a buscar justicia», dijo, con voz suave pero cortante. «He venido a decirte que no voy a caer. Puedes aliarte con quien quieras,
Puedes difamarme en cada salón, pero no conseguirás destruir lo que estoy construyendo con mis propias manos. Ya no soy la hermana menor que soportaba tus burlas. Tampoco soy la joven invisible que lloraba en silencio. Soy la esposa de un hombre digno, y si tú o Brooks intentan hundirlo, deberán enfrentarse a mí. Adeline no respondió. Solo bajó la mirada por primera vez en mucho tiempo, incapaz de sostener la de Brigitte. La tensión en la habitación se mantuvo incluso después de su partida. Brigitte subió al carruaje con paso firme, pero al cerrar la portezuela dejó escapar el aliento contenido. Sentía que cada palabra pronunciada le había costado algo. Pero también sabía que aquella era una batalla que no podía eludir. Al llegar a la mansión Winterbourne, la encontró sumida en una calma inquietante. El personal evitaba hablar. La señora Rathbone la esperaba en la entrada con expresión grave. El señor ha recibido la citación formal. Será interrogado mañana por las autoridades federales. No ha salido de su despacho desde que volvió. Brigitte subió de inmediato. El despacho estaba a oscuras, iluminado solo por el fuego moribundo de la chimenea. Edward se encontraba de pie, de espaldas, con las manos en los bolsillos y la cabeza baja. Su silueta, alta y solemne, parecía más vulnerable que nunca. ¿Leíste la carta?, preguntó sin volverse. Sí, respondió Brigitte. Entonces, ya sabes, fui traicionado por alguien a quien protegí una vez. Brooks fue mi socio. Lo ayudé a levantar su primer banco. Le confié parte de mi vida. Y ahora se interrumpió. Dio un paso hacia la chimenea y lanzó un papel al fuego. Me ha devuelto todo con una acusación falsa, pero bien armada, precisa y legalmente impecable. Brigitte se acercó despacio. No intentó hablar. Solo lo escuchaba. Después de la muerte de mi hijo, continuó con la voz más baja, decidí desaparecer, no por cobardía, sino porque el dolor se había vuelto insoportable. Y la prensa no tuvo piedad. Publicaron su nombre, nuestra dirección, su retrato. Hasta lo llamaron el niño del magnate arruinado. Sus manos temblaban, aunque su rostro se mantenía impasible. Mi esposa se quebró, murió poco después, y yo dejé que el mundo creyera que estaba acabado. Me hundí para poder respirar. Brigitte sintió un nudo en la garganta. Dio un paso más, con los ojos humedecidos. Edward. Él giró lentamente. Sus ojos, normalmente impenetrables, estaban vidriosos. No lloraba aún, pero la tristeza acumulada en ellos parecía a punto de romperse. No quería volver a amar. No quería volver a construir nada. Pero entonces llegaste tú y lo arruinaste todo. Brigitte lo miró confundida. Arruinaste mi silencio, mi fachada, mi exilio, porque ahora no puedo permitir que me destruyan de nuevo. No por mí, por ti. Las lágrimas brotaron sin aviso. No fueron muchas, pero fueron suficientes para que Brigitte comprendiera el peso que aquel hombre había cargado durante años. Se acercó sin decir palabra y lo abrazó, con suavidad, con respeto, con una ternura que no pedía nada a cambio. Edward se aferró a ella como si fuese lo único real en un mundo lleno de máscaras. Esa noche el viento continuó golpeando los ventanales de la mansión, pero en aquel salón, por primera vez en mucho tiempo, la tormenta interior de Edward comenzó a amainar, y Brigitte, en silencio, le ofreció algo más fuerte que cualquier promesa, un refugio donde el dolor no era debilidad, sino parte del amor que comenzaba poco a poco a nacer entre ellos. Las primeras luces del amanecer se filtraban con timidez por los vitrales del salón oriental. El aire aún estaba cargado del aroma a carbón encendido, y el silencio dentro de la mansión Winterbourne era denso, casi solemne. Brigitte estaba de pie frente a la chimenea, sosteniendo entre las manos una hoja que había permanecido guardada en una caja de plomo. Su pulso era firme, sus ojos más decididos que nunca. La noche anterior no se había quebrado. Había llorado junto a Edward, sí,
pero no por fragilidad. Lloró con él por humanidad, y desde ese momento algo había cambiado dentro de ella. Ya no era solo la esposa decorosa que recorría los pasillos en silencio. Era la mujer que iba a luchar por el nombre de su esposo y por el suyo propio. A media mañana se presentó en casa de la señora Whittemore sin previo aviso. La criada la hizo pasar al salón de té, donde la anfitriona la esperaba ya vestida con un traje gris perla y un chaleco de raso púrpura que denotaba elegancia sin extravagancia. Su cabello, recogido en un moño alto, dejaba ver la firmeza de su rostro. «Sabía que vendrías», dijo la señora Whittemore sin preámbulos. Cuando una mujer llega al límite, solo le quedan dos caminos: esconderse o actuar. Tú has elegido lo segundo. Brigitte asintió con serenidad. Necesito su ayuda. No tengo los contactos, pero tengo la voluntad. Edward confió en mí y no pienso permitir que su nombre quede manchado por una mentira. La señora Whittemore la observó durante unos segundos que parecieron eternos. Luego, con un gesto leve, pidió a su criada que trajera una carpeta lacrada. «Esto llegó anoche», dijo mientras la abría. «Mi sobrino trabaja en la Oficina de Control Fiscal de Filadelfia. Me debe más favores de los que admitirá nunca. Aquí tienes extractos bancarios, sociedades fantasma y depósitos triangulados. Thomas Brooks ha estado limpiando dinero bajo nombres que no le pertenecen. Uno de ellos es el de tu esposo, pero el resto se remonta a inversiones aún más turbias». Brigitte leyó los documentos con atención. Reconoció nombres, fechas, incluso sellos que había visto entre los papeles de Edward, pero esta vez las piezas comenzaban a encajar. «¿Y qué puedo hacer con esto?», preguntó. «No mucho sola, pero hay un hombre en Nueva York que fue aliado de tu esposo hace más de una década. Se distanciaron después de la tragedia, pero él jamás lo traicionó. Su nombre es Charles Avery. Si logras que te escuche, él puede abrirte las puertas que necesitas». Brigitte guardó los documentos con sumo cuidado y se puso de pie. «Iré mañana mismo». «Ve hoy», corrigió la señora Whittemore. «Cada minuto que esperes es uno que Brooks gana». Ese mismo día, Brigitte partió a Nueva York en tren. Viajó sola, sin escolta, con un solo baúl y el rostro cubierto por un velo discreto. Durante el trayecto repasó cada cifra, cada firma, cada dato. La estación de Grand Central la recibió con su bullicio de siempre, pero ella no se dejó distraer. Caminó entre la multitud con paso firme, llevando en la cartera el arma más peligrosa. La verdad, Charles Avery la recibió con escepticismo. Era un hombre alto, de cabellos blancos, con gafas de oro y manos delgadas como pergamino. Su oficina olía a cuero antiguo y papel húmedo. «¿Y usted es la esposa de Edward Winterbourne?», preguntó con tono neutro. Brigitte desplegó los documentos sobre el escritorio y comenzó a hablar con calma. No suplicó, no pidió favores, solo expuso los hechos. Y lo hizo con una lucidez y precisión que sorprendieron al hombre. «¿Él sabe que está usted aquí?», preguntó al final. «No», respondió Brigitte, «pero eso no importa. Lo hago por él, aunque nunca lo sepa». Charles Avery guardó silencio. Luego, con un gesto breve, tocó una campanilla en el borde del escritorio. «Prepare un informe», ordenó a su secretario, «y haga que lo revise el abogado Green. Esta mujer no ha venido a perder el tiempo». Brigitte regresó a Newport al día siguiente. Al llegar, la mansión estaba en penumbra. La señora Rathbone le informó que Edward no había salido de su estudio. Brigitte subió sin cambiarse de ropa, con el cabello suelto por la humedad del viaje y el rostro marcado por el cansancio. Tocó a la puerta. Nadie respondió. Empujó lentamente. Edward estaba sentado frente a la chimenea, con los ojos fijos en las llamas. «He regresado», dijo ella. Él se volvió, sorprendido al verla. «¿Dónde estuviste?» «En Nueva York, buscando lo que tú no quisiste buscar». Le tendió la carpeta. Edward la tomó sin hablar. La revisó por varios minutos.
Su expresión pasó de la sorpresa a la incredulidad, luego al reconocimiento. ¿Cómo? Comenzó a preguntar. Con la ayuda de la señora Whittemore y con mi voluntad. Edward cerró la carpeta y la dejó sobre la mesa. Has hecho más de lo que cualquiera habría hecho por mí. Brigitte se acercó con lentitud. Se detuvo a solo unos pasos de él. No quiero ser cualquiera. Quiero ser la persona en quien puedas confiar. Y no solo por deber, no solo por respeto. Edward la miró. El fuego iluminaba su rostro desde un ángulo suave. Sus ojos, habitualmente severos, estaban llenos de una emoción contenida. Entonces permíteme confiar en ti. Se acercó al escritorio, abrió un compartimiento secreto y extrajo un sobre sellado. Es un movimiento pendiente, una operación que puede salvar parte de mis activos o destruirlos por completo. Ya no tengo la energía para decidir solo, pero tú has demostrado más inteligencia, más valor y más templanza que muchos de mis antiguos socios. Brigitte tomó el sobre con ambas manos. ¿Estás seguro? Edward asintió. No es un gesto simbólico, es una delegación real. El resultado afectará no solo nuestras finanzas, sino nuestro futuro. Hubo un silencio largo, denso, cargado de algo nuevo. Brigitte se acercó. Sin pensarlo, sin medir, colocó su mano sobre la de él. Entonces lo haré, por ti, por mí, por nosotros. No hubo beso, no hubo palabras dulces, pero en ese roce silencioso, en ese contacto de piel y promesa, se tejió un vínculo más fuerte que cualquier contrato. Afuera, la noche había caído por completo. La lluvia comenzaba a dibujar senderos en los cristales. En el interior, dos almas rotas comenzaban a remendarse. No con declaraciones ni con gestos grandilocuentes, sino con actos callados y decisiones firmes. Brigitte no era ya una esposa olvidada. Era una estratega, una aliada, una mujer que había encontrado su lugar y que, sin decirlo, había comenzado a habitar el corazón de un hombre que juró no amar otra vez. El invierno se anunciaba con pasos lentos en Newport. Las hojas doradas habían desaparecido de los caminos de Bellevue Avenue y los primeros suspiros helados del mar llegaban hasta las escaleras de mármol de las mansiones silenciosas. Pero no era el frío lo que calaba los huesos de Brigitte, era el veneno. Los periódicos, antes indiferentes, comenzaron a llenarse de columnas maliciosas, la mayoría no firmadas, pero claramente orquestadas. En ellas, el nombre de Brigitte Winterbourne aparecía entre insinuaciones, falsos rumores y comparaciones crueles. Se hablaba de su supuesto pasado oscuro, de un romance con un profesor mayor cuando era adolescente, de su ambición por escalar socialmente. Incluso se llegó a imprimir que Edward la había rescatado de una casa de salud mental, donde habría sido internada por crisis nerviosas. Todo era mentira. Y sin embargo, la tinta maliciosa lo volvía casi verdad para los ojos ansiosos de la alta sociedad. Brigitte se enteró del primero de esos artículos al recibir la visita de la señora Whittemore, quien, sin rodeos, colocó el periódico sobre la mesa del salón. «El ataque ha comenzado», dijo con voz firme. «Brooks ha decidido que no puede vencerte con sutilezas». Brigitte tomó el diario, leyó los párrafos uno a uno. No lloró, no tembló. Solo cerró los ojos unos segundos como si buscara fuerza en lo más hondo de sí. «¿Cómo debo responder?», preguntó al fin. La señora Whittemore la observó con respeto, con altura, con elegancia, con más silencio del que esperan, porque el poder no siempre está en el grito, sino en la calma de quien ya sabe que ha ganado. Esa semana, Brigitte no se escondió. Asistió a una función benéfica en el Conservatorio de Música, caminó por la plaza con su sombrero gris claro y los guantes de encaje blanco, y visitó la iglesia de San Antonio como cada primer viernes del mes. Su postura era recta, su mirada serena. Nadie pudo acusarla de actuar con debilidad, pero las miradas eran implacables. Las damas fingían no verla.
Otras la observaban con esa mezcla de morbo y desprecio que solo la hipocresía bien educada sabía manifestar. Una mañana, al bajar al salón, encontró sobre la bandeja de plata una carta sin remitente. El sobre estaba sellado con cera roja. El papel era grueso, áspero. Dentro, unas pocas líneas escritas con caligrafía elegante. Las coronas caen más rápido cuando las lleva una usurpadora. Tenga cuidado con los escalones que pisa, señora Winterbourne. Algunos no llevan a la cima, sino al vacío. Brigitte dobló la carta con precisión y la arrojó al fuego. Ese día, Edward la encontró en la galería cubierta, sentada junto al ventanal, con un libro abierto que no estaba leyendo. «La columna de esta mañana es aún más vil que la anterior», dijo él sin rodeos. Brigitte giró apenas el rostro, sin mostrar sorpresa. «Lo sé». Edward se acercó despacio, con las manos cruzadas a la espalda. Llevaba una levita negra, su corbata perfectamente anudada y el rostro marcado por el peso de las decisiones que aún no tomaba. «No puedo permitir que esto continúe. Han ido demasiado lejos». Brigitte lo miró y su voz fue apenas un susurro. «Yo estoy bien». Edward se inclinó levemente hacia ella. «No, no lo estás. Has soportado demasiado. No es justo, ni para ti, ni para lo que somos ahora». Hubo un silencio denso entre ellos. La tensión no era solo externa. Había dentro de ambos una lucha que ya no podían seguir conteniendo. «Me escondí durante años», dijo Edward, más para sí que para ella. «Me escudé en el anonimato, en la prudencia, en el miedo. Pero tú me estás enseñando a mirar de nuevo hacia la luz». Brigitte cerró el libro con lentitud. «¿Qué harás?» Edward la miró a los ojos. Lo que debía ser desde el principio. 2 días después, el nombre de Edward Winterbourne apareció en la primera plana del New York Herald. La nota era clara, directa, escrita por un periodista respetado. En ella, Edward rompía su silencio, refutaba punto por punto las acusaciones de fraude y mostraba documentos irrefutables que desenmascaraban la red de lavado liderada por Thomas Brooks. Pero no se limitó a limpiar su nombre. Narró su exilio autoimpuesto, la muerte de su hijo, el dolor de una pérdida que lo obligó a desaparecer del mundo. Y sobre todo, habló de Brigitte. «La mujer a la que llaman oportunista», escribía, «es la única que ha tenido el valor de enfrentar a mis enemigos cuando yo mismo no podía alzar la voz. Ella no necesita defenderse de quienes jamás supieron lo que significa la dignidad, porque ya ha vencido sin necesidad de hacerlo». La publicación causó un escándalo de magnitud inesperada. En los clubes de caballeros, en los salones de costura, en las terrazas donde se servía té con limón, se hablaba de la carta de Edward, de su reaparición, de su verdad y del coraje silencioso de su esposa. El efecto fue inmediato. Brooks desapareció de Newport una semana después. Dijo estar de viaje, pero su ausencia fue una confesión tácita. Algunos de sus aliados comenzaron a deslindarse públicamente. Las acciones de sus bancos perdieron valor y los rumores se volvieron contra él. En Bellevue Avenue, las mujeres que habían reído a espaldas de Brigitte comenzaron a mirarla con otro rostro. No era admiración aún, pero sí respeto. Las hermanas Moreland, incapaces de sostener la mirada pública, dejaron de asistir a eventos sociales. Cecilia alegó un viaje prolongado a Boston. Adeline, una supuesta dolencia que requería reposo. Ninguna volvió a ser recibida con entusiasmo. Una tarde, mientras Brigitte regaba los rosales del jardín, la señora Whittemore se presentó sin previo aviso. Caminó por el sendero de grava con su bastón de mango de plata y su abrigo de terciopelo azul oscuro. «Has ganado», dijo, sin necesidad de saludos previos. Brigitte sonrió con suavidad, pero negó con la cabeza. «No he ganado nada, solo sobreviví». La señora Whittemore la observó por un momento. «Sobrevivir cuando todos esperan que caigas es el mayor triunfo de una mujer».
Ambas se sentaron bajo la pérgola. El viento olía a tierra mojada y las rosas comenzaban a abrirse como si la primavera anticipada quisiera colarse en medio del invierno. «Te observé desde el primer día», continuó la viuda. «Vi cómo te movías con cautela, cómo respondías con silencio, cómo te sostenías con dignidad. No eres de este mundo, Brigitte, pero por eso mismo este mundo ha tenido que adaptarse a ti». Brigitte respiró hondo. «A veces no sé si todo esto ha valido la pena». La señora Whittemore tomó su mano con una ternura que pocas veces mostraba. «Lo sabrás cuando mires atrás y comprendas que nunca fuiste una invitada, sino la dueña de tu historia». Ese día, al caer la tarde, Edward llegó a casa con una expresión serena, el paso seguro y una rosa blanca entre las manos. Brigitte lo recibió en el umbral. No hubo palabras, solo miradas largas, quietas, y una emoción contenida que, aunque no dicha, comenzaba a germinar como promesa. Y mientras el sol se ocultaba tras los acantilados, la sociedad de Newport comprendía que la mujer que había sido blanco de burlas y sospechas era ahora imposible de ignorar. Porque Brigitte Winterbourne no solo había resistido, había vencido, y lo había hecho con la más temida de las armas, el silencio de una mujer que ya no temía su propia voz. La mañana del gran evento amaneció diáfana, como si incluso el cielo de Newport reconociera la importancia de lo que estaba por celebrarse. Las campanas de la iglesia de San Antonio repicaban a lo lejos, marcando el inicio de un día que no sería como los anteriores. Las avenidas resplandecían bajo el sol de invierno, y los carruajes se deslizaban con sobriedad por las calles empedradas, transportando a las damas más ilustres de la sociedad. El salón de actos del Conservatorio de Artes, decorado con columnas blancas y guirnaldas de hiedra fresca, albergaba aquella tarde un acto benéfico a favor de las viudas de marineros perdidos en las últimas tormentas del Atlántico. La convocatoria organizada por la señora Whittemore no era solo una causa noble, sino también una vitrina social cuidadosamente orquestada. Cada gesto, cada vestido, cada nombre en la lista de invitados había sido elegido con precisión. Brigitte se preparó en silencio. Mabel arregló su cabello en un recogido bajo, adornado con una peineta de nácar. Llevaba un vestido de tafetán color marfil, de silueta elegante y discreta, con encajes antiguos en las mangas y un delicado broche dorado en la cintura. Su porte no era el de una mujer que buscaba destacar, sino el de quien ya no necesitaba hacerlo. La serenidad con la que descendió la escalera de la mansión era el resultado de muchas batallas interiores vencidas sin alardes. Edward la aguardaba junto al carruaje. Vestía un frac negro, con camisa blanca de cuello alto y un bastón de empuñadura labrada que apenas utilizaba. Al verla, inclinó levemente la cabeza y le ofreció el brazo. «Estás hermosa», dijo sin énfasis, pero con una calidez que le encendió las mejillas. «Gracias», respondió Brigitte con una leve sonrisa. El trayecto hasta el conservatorio fue silencioso. No porque faltaran palabras, sino porque la complicidad entre ellos comenzaba a expresarse en silencios compartidos, en miradas que ya no esquivaban, en la comodidad de estar sin necesidad de llenar el aire. Al llegar, la señora Whittemore los recibió en la entrada con su habitual dignidad. Iba vestida de azul noche, con perlas dobles y guantes de encaje negro. «La madrina de honor ha llegado», anunció con voz alta, haciendo que todos los presentes se giraran hacia Brigitte. Por un instante, el salón enmudeció. Las damas, que semanas atrás la habían evitado como si fuese una mancha social, ahora la rodeaban con sonrisas amplias, saludos afectuosos y comentarios cargados de cortesía. «Qué delicia verte, querida», dijo la señora Burrows, con exagerada efusividad. «Siempre supe que había fortaleza en ti. Ese vestido es exquisito. ¿Es francés?
preguntó otra dama, fingiendo interés por la tela mientras evaluaba cada detalle de su apariencia. «Tu historia es tan inspiradora», susurró alguien más, como si repitiera una frase ensayada frente al espejo. Brigitte se mantuvo firme. Saludó a todas con educación, pero sin disimular la distancia. Su sonrisa era amable, aunque apenas marcada. No había en su rostro ni soberbia ni sumisión, sino la tranquila lucidez de quien ya conoce el valor exacto de cada gesto. La señora Whittemore la condujo hasta el escenario, donde fue presentada como madrina de honor. Su nombre resonó en el salón con fuerza propia, y al alzarse para agradecer, Brigitte habló con voz clara y pausada. «No hay mayor honor que servir en silencio, ni mayor dignidad que mantenerse de pie cuando el mundo desea verte caer. Si hoy estoy aquí, es por cada mujer que ha sido ignorada, por cada palabra que cayó y cada acto de valor que no se celebró. Esto es por ellas». El aplauso fue largo, sostenido, casi conmovido. Incluso quienes la habían despreciado no pudieron evitar sentirse tocadas por su entereza. Sin embargo, al descender del estrado, Brigitte no buscó prolongar la hipocresía. Tomó a Edward del brazo y se acercó a la señora Whittemore. «Gracias por todo», le dijo con sinceridad, «pero creo que es hora de marcharnos». La viuda asintió sin sorpresa. Las verdaderas damas no necesitan quedarse hasta el final para ser recordadas. Ya en el carruaje, con las cortinas corridas y la ciudad alejándose tras los cristales, Edward tomó la mano de Brigitte sin pronunciar palabra. Ella no se apartó. Apretó sus dedos suavemente y dejó que el silencio los envolviera. Al llegar a la mansión, no subieron de inmediato. Entraron al salón contiguo al jardín de invierno, donde la luz dorada del atardecer se colaba entre las cristaleras. La chimenea ardía con discreta calidez. Edward se detuvo junto a la repisa, observando el fuego, mientras Brigitte se quitaba los guantes con lentitud. «Has cambiado el curso de muchas cosas hoy», dijo él al fin, «y lo hiciste sin levantar la voz». Brigitte lo miró con ternura. «No me interesaba convencer a nadie. Solo necesitaba demostrarme que no tenía que temerles». Edward se volvió hacia ella. La luz acariciaba su rostro, acentuando la firmeza de su expresión. «Brigitte, he vivido tantos años envuelto en silencios que olvidé lo que era hablar desde el corazón. Pero esta noche no quiero callar más». Ella se acercó, sin temor, con el alma abierta. «Dímelo», susurró. Edward respiró hondo. «Te amo. No sé en qué momento comenzó. Quizás cuando desafiaste a mis enemigos, quizás cuando entraste en mi oscuridad sin miedo, o cuando me miraste sin pedir nada. Solo sé que te amo, sin duda, sin condiciones y sin retorno». Brigitte sintió que algo se quebraba dentro de ella, no con dolor, sino con liberación. Cerró los ojos por un instante, luego los abrió, brillantes de emoción. «También te amo, Edward. Desde el primer silencio compartido, desde el primer gesto que no necesitó explicación, se miraron por unos segundos eternos y entonces, sin escándalo, sin urgencia, se abrazaron. Fue un abrazo que selló una unión forjada en medio de la tormenta, templada por la dignidad, fortalecida por la confianza. No hubo pasión desbordada ni besos arrebatados. Hubo ternura, hubo entrega, hubo amor. Esa noche, en la intimidad de la casa que ya no era prisión sino refugio, Brigitte permitió que su corazón se rindiera, no con sumisión, sino con plenitud. Edward, por su parte, dejó atrás los restos de un pasado marcado por la pérdida. Ambos, sin necesidad de palabras, sellaron un pacto que ya no se firmaba en papel, sino en piel, en alma, en mirada. La mujer despreciada por la sociedad se había convertido sin buscarlo en una dama de poder propio, no por fortuna, no por apellido, sino porque había resistido el juicio del mundo sin perderse a sí misma, y porque el amor verdadero
Ese que no grita ni exige, había encontrado en ella un lugar para quedarse. El calendario marcaba un nuevo mes de abril, y Newport resplandecía bajo una luz dorada, tenue pero constante, como si el propio sol reconociera el renacer de aquello que una vez fue ruina. La brisa del océano traía consigo el perfume salado de las olas y el murmullo de un mundo que había aprendido a pronunciar un nombre con respeto: Brigitte, la antigua mansión de los Winterbourne, aquella que durante tanto tiempo fue sinónimo de desdicha, se erguía ahora restaurada, imponente y elegante, como símbolo de una historia que no fue vencida por el escándalo, ni por el desprecio, ni por el olvido. El mármol pulido, los ventanales altos y los jardines rehechos con esmero no hablaban solo de dinero, sino de voluntad, de resistencia, de belleza redimida. Adentro, el ambiente vibraba con un tipo de calidez que no provenía de los candelabros venecianos ni de la chimenea encendida en el vestíbulo principal. Era la calidez de los que celebran no una victoria sobre otros, sino sobre uno mismo. Y allí, en medio de todo, caminaba Brigitte. Vestía un traje de noche en terciopelo verde esmeralda, de hombros descubiertos y líneas simples, sin más adornos que un broche antiguo en forma de camelia, herencia de su madre. Su cabello estaba recogido con elegancia, dejando ver su cuello largo y erguido como el de una reina sin corona, o quizás con una invisible. A su lado, Edward irradiaba serenidad. En su rostro se leía no solo el orgullo de quien había recuperado su lugar en el mundo de los negocios, sino la paz de quien había encontrado algo mucho más valioso: el amor correspondido. Su presencia seguía siendo fuerte, imponente incluso, pero ya no era la sombra que recorría salones con el peso del pasado. Era un hombre reconciliado con su destino. Esa noche, la recepción no era un evento multitudinario. Habían sido invitados solo aquellos que, de una manera u otra, habían acompañado la transformación de ambos. La señora Whittemore, con su andar elegante y su voz aún firme a pesar de los años, levantó su copa en un gesto solemne. «Brindemos», dijo, mirando a Brigitte con un destello genuino en los ojos, por la mujer que no solo desafió nuestras expectativas, sino que nos obligó a cambiar la forma en que medimos la valía de una dama, por su entereza, por su silencio lleno de dignidad, y porque tuvo el coraje de amar sin pedir permiso. El salón entero se llenó de murmullos emocionados. Las copas se alzaron, los aplausos fueron discretos pero sentidos. Brigitte asintió con gracia, pero no pronunció palabra. No hacía falta. Su mirada lo decía todo. Gratitud, sí, pero también memoria, porque ella no había olvidado. Cuando la música comenzó, suave y envolvente, Edward se acercó y le ofreció su mano. «¿Me concede esta danza?», preguntó inclinando apenas la cabeza, con esa cortesía que ya no era formalidad, sino ternura. Brigitte sonrió. «Solo si promete que no intentará impresionarme». «Ya lo hice, el día que decidí seguirte en lugar de protegerme». Bailaron sin prisa, sin miradas furtivas, sin miedos. El roce de sus manos, la armonía de sus cuerpos moviéndose al compás, hablaban de una intimidad que no necesitaba demostración. Los presentes los observaban como si fueran testigos de una leyenda viva, una de esas historias que se contarán con voz baja en las veladas futuras, como ejemplo, como susurro de esperanza. Al terminar la pieza, Brigitte pidió retirarse unos instantes. Subió los escalones de la galería principal y atravesó el corredor que daba al mirador. La puerta de cristal estaba entreabierta y la noche la recibió con un aire fresco, limpio, como un nuevo comienzo. Desde lo alto de aquella colina, la vista era sublime. El mar se extendía ante sus ojos como un tapiz infinito, oscuro y brillante al mismo tiempo.
Las luces del puerto parpadeaban a lo lejos, y el murmullo del agua acariciando las rocas llegaba con cadencia de canción antigua. Brigitte apoyó las manos en la baranda de hierro forjado. No pensaba en venganzas ni en reconocimientos. Pensaba en aquella muchacha que una vez fue enviada a Newport como castigo, como un secreto vergonzoso. Pensaba en la niñera silenciosa, en la esposa ignorada, en la mujer observada solo de reojo. Todas ellas estaban dentro de ella, pero ahora con nombre propio. Sintió entonces los pasos de Edward acercándose. No volteó. Él se colocó a su lado en silencio y posó su mano sobre la suya. «¿Estás bien?», preguntó con voz baja. «Sí», respondió ella. «No pensé que se sentiría así». «¿Cómo? Tan tranquilo». Edward asintió como si entendiera más de lo que decía. El poder no se mide por cuánto ruido hace uno, sino por cuánto silencio puede sostener sin quebrarse. Brigitte lo miró con dulzura. «Y tú estuviste ahí en todos mis silencios, y tú me enseñaste a no temer al ruido». Se quedaron allí un rato más, contemplando juntos el mar, el mundo, el tiempo. La brisa les alborotaba el cabello, pero no sus pensamientos. Cuando regresaron al salón, los invitados comenzaban a despedirse. La señora Whittemore fue la última en marcharse. Antes de cruzar el umbral, se volvió hacia Brigitte. «Nunca pensé que esta ciudad tuviera algo más que enseñarme, y sin embargo, aquí estoy, aprendiendo de una mujer a la que un día llamé invisible». Brigitte no respondió con palabras, solo inclinó la cabeza con respeto, no por ella, sino por lo que había elegido no devolver. A solas, al fin, en la vastedad del salón que ahora era suyo, Edward tomó a Brigitte de la mano. No había música, no había público, solo ellos. «¿Qué deseas ahora?», le preguntó él. Ella lo miró con esa mirada serena que tanto lo conmovía. «Nada, lo tengo todo». Y era cierto, porque más allá de los títulos, del renombre recuperado, de los negocios que habían levantado juntos, había algo que no podía comprarse ni medirse: la complicidad, la risa compartida en los pasillos, la mano que rozaba la suya al pasar, el silencio que ya no dolía. Brigitte había sido subestimada, ignorada, relegada, había sido usada como ficha de ajedrez por los poderosos. Pero ahora, sin estridencias, era la reina de su propio tablero, y lo había conseguido no con gritos ni con escándalos, sino con paciencia, con dignidad y con amor verdadero. Desde la colina donde un día se sintió prisionera, ahora veía todo desde otro lugar. Porque nadie apostó por ella, y fue ella quien cambió el juego. El invierno había sido breve aquel año en Newport. La primavera llegó antes de lo previsto, pintando los jardines con magnolias y camelias, como si la tierra recordara a quién pertenecía su belleza. El aire olía a sal y a promesas antiguas, y la mansión en lo alto de la colina seguía en pie, más majestuosa que nunca. Los años habían pasado, sí, pero no todos los signos del tiempo eran de desgaste. Algunos eran de raíz profunda, de lo que ha sabido resistir las tormentas. Brigitte caminaba descalza sobre la alfombra persa de la biblioteca, con un libro en la mano y el cabello recogido en un moño bajo que dejaba al descubierto algunas hebras de plata. Su elegancia seguía intacta, pero era distinta. Ya no era la de una mujer que necesitaba defender su lugar, sino la de quien lo había habitado durante más de una década con sabiduría, con amor, con absoluta libertad. Edward la observaba desde su sillón de lectura, los anteojos en la punta de la nariz y una expresión de ternura inconfundible en el rostro. El tiempo había añadido algunas arrugas a su frente y al borde de sus ojos, pero nada había disminuido la intensidad de su mirada cuando se posaba en ella. Habían pasado 12 años desde aquella noche en que el mundo se rindió, por fin, ante el nombre de Brigitte. Desde entonces, muchas cosas habían cambiado.
Juntos habían fundado una red de hogares de acogida para niñas huérfanas y abandonadas, administrada por mujeres educadas y preparadas, formadas en los mismos salones donde antes solo se hablaba de modas y banquetes. Brigitte, que alguna vez fue llamada niñera, se había convertido en referente, no solo de estilo, sino de conciencia. Su historia había inspirado novelas, artículos y hasta una obra de teatro que recorrió Nueva York y luego cruzó el Atlántico. La sociedad que alguna vez la rechazó terminó adoptándola como símbolo de redención y de fortaleza femenina. Muchas jóvenes comenzaron a firmar sus cartas como «con la dignidad de Brigitte». Y aunque a ella todo eso le causaba pudor, también sabía que no pertenecía solo a su pasado, era semilla para otras. Edward y ella habían tenido una hija. El embarazo llegó tarde, inesperado, cuando ya no lo esperaban. Pero fue un regalo divino, como todo lo que en su vida llegó con retraso, pero con propósito. La niña, a quien llamaron Camille, tenía 10 años, ojos color miel como los de su madre, y el carácter decidido de quien no conoce límites más allá de su imaginación. Educada en casa por tutores seleccionados personalmente por Edward y formada en sensibilidad por su madre, Camille crecía entre los libros, los caballos y los silencios cargados de significado. Y cada vez que reía en el jardín, parecía que la historia volvía a empezar. Las hermanas Morland, en cambio, no resistieron la marea del tiempo. Margaret se casó con un comerciante menor y abandonó Newport en silencio. Adela, la más altiva, terminó recluida en una casa de salud en Connecticut, aislada del mundo que ya no se inclinaba ante su apellido. Ninguna volvió a ser invitada a los grandes eventos. La sociedad, voluble como siempre, las olvidó. Y Brigitte nunca las mencionó. Del señor Brooks poco se supo después de la caída. Su nombre desapareció de los periódicos, sus inversiones se disolvieron en litigios y sus aliados lo abandonaron. Una de las últimas veces que fue visto en público, caminaba encorvado por las calles de Manhattan, con un sombrero gastado y los bolsillos vacíos. Brigitte nunca buscó venganza, pero el mundo sí cobró su deuda con justicia silenciosa. 12 años, 2 cuerpos que envejecían juntos, 2 almas que se descubrían nuevas cada día. Aquel amor, nacido entre la humillación y el desprecio, había resistido lo que pocos resisten: el tiempo, la rutina, la costumbre. Porque más allá del deseo, del prestigio o de la compañía, había entre ellos algo más profundo: complicidad. Esa forma de lealtad que no se rompe ni se negocia. Aquella tarde, mientras el sol caía sobre el mar como un abrazo dorado, Camille corría por el jardín con un cuaderno en la mano. Traía algo escrito. «Mamá», dijo alzando la hoja, «¿puedo leerte algo?» Brigitte asintió. Edward cerró su libro y la niña leyó: «Mi madre no lleva corona, pero todos se inclinan cuando entra a una sala. No grita, pero todos la escuchan. No manda, pero todos obedecen. Mi madre fue invisible para el mundo, y ahora el mundo quiere parecerse a ella». A Brigitte se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no lloró. Solo extendió los brazos y la pequeña se lanzó a ellos. Edward los rodeó a ambas, en silencio, mientras el atardecer los envolvía. Desde la cima de la colina, la mansión Whittemore era mucho más que una casa. Era un faro, una memoria, un testimonio. Y Brigitte, la mujer invisible, se había convertido en leyenda. No por haber amado a un magnate, ni por haber reconstruido un imperio, sino porque nunca dejó de ser ella misma, ni siquiera cuando el mundo le dio la espalda. Ahora, el mundo entero la aplaudía de pie, y ella, desde la paz de su jardín, respondía con la sonrisa serena de quien jamás necesitó el permiso de nadie para brillar. Hay historias que no solo se cuentan, se sienten.
La de Brigitte no fue una historia de cuentos de hadas, sino una de esas que nacen del dolor, se forjan en la humillación y florecen en el poder silencioso del amor verdadero y del respeto propio. Porque no se necesita una corona para ser reina, ni un apellido ilustre para dejar huella. Solo hace falta dignidad, valentía y el coraje de no dejarse quebrar. Ella fue invisible para muchos, incluso para quien juró protegerla, pero cuando se levantó, no lo hizo para vengarse, sino para transformar su mundo y el de los demás. Su historia nos recuerda que siempre hay esperanza, que no importa desde dónde venimos, sino hacia dónde decidimos caminar, y que el amor, el de verdad, el que respeta, acompaña y se construye, nunca humilla, siempre enaltece. Si esta historia te tocó el corazón, cuéntame en los comentarios. ¿Qué fue lo que más te conmovió? ¿Te has sentido alguna vez como Brigitte? Y si llegaste hasta aquí, escribe la palabra renacer en los comentarios. Así sabré que esta historia dejó una semilla en ti y que tú también formas parte de esta comunidad que ama los romances de época llenos de emoción, drama y redención. No olvides que te estoy dejando en las tarjetas otras historias similares que también te van a encantar. Cada una con su propia fuerza, su propio suspiro y su propio mensaje. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en la próxima historia.